Amén, hermano. Estábamos comenzando ese día de la vigilia, ¿no? Y yo veo que el pastor tiene una visión que era un trigo, ¿no? Un trigo y unas paredes, ¿no? Dos paredes. Dos paredes. Y yo Una de cada lado. Una de cada lado. Y yo pienso, analizo, me quedo callado en silencio. Y estoy que analizo y digo, ¿cuál es el mensaje? Y digo, el trigo lo asumo como un alma y las paredes como una cárcel. Y vamos a hablar acerca del tema almas encarceladas por la misericordia de Dios. Almas encarceladas. Para hablar del tema almas encarceladas vamos a tener que tocar un pequeño tema. Que hace mucho tiempo, por la misericordia y gracia de Dios, yo tenía una pequeña incógnita. Porque muchos dicen, mucha gente predica y dice esto, que Jesucristo fue al infierno a predicarle a las almas encarceladas. Yo escuché que mucha gente dijo eso. Y yo repetí lo que la gente dice. Y cuando yo lo repetí me sentí incómodo. Yo dije, ¿qué pasa? Que esto como que no cuadra. Y me puse a investigar y no encontré la solución. Pero Dios me dio la salida. Almas encarceladas. Si vamos al texto, vamos a hablar con Pedro, primera de Pedro, 3, 18, 19 y 20. Primera de Pedro 3, 18, 19 y 20, vamos a partir desde ahí. 3, 18, 19 y 20. Recordando que hoy es el cuarto día y el número 4 tiene una simbología. Primera de Pedro 3, 18, 19 y 20. Para comenzar con aquello, vamos a arrancar desde ahí. Porque es la pequeña introducción que voy a hacer acerca del tema almas encarceladas. Gloria a Dios. Para introducir al tema. Dice la palabra de la siguiente manera, póngase sobre sus pies. Claros, precisos y concisos, si usted me ayuda. Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, a la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvas por agua. Gracias, Señor. Te pido, bendito Dios mío, que tu gracia, tu favor y tu poder, agradeciéndote porque usted lo ha hecho, agradeciéndote porque usted nos ha dado el entendimiento, porque usted está aquí, mi Dios, y porque sé que con usted soy más que vencedor. Gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su asiento. Pregunto si alguien me puede ayudar. ¿Jesucristo predicó en el infierno? ¿A dónde predicó? En ese tiempo se supone que era el seno de Abraham en ese momento. Ya. Y lo que cuando se refiere que descendió era para que llevarse a las personas que estaban ahí en el seno de Abraham, era directa para el cielo. Eso es lo que quería decir. Ya, y las almas encarceladas, ¿cuál es? Esa parte sí que no ni siquiera yo. Porque si usted dice que él descendió al seno de Abraham, y ya mismo lo vamos a estudiar, ¿no? Seno de Abraham. Pero él, vamos a ver que predicó almas encarceladas. Y usted ve que el rico y Lázaro, y el rico ve a Abraham y a Lázaro, pero no lo ve encarcelado. ¿Sí o no? O dice que lo vio encarcelado. Lo vio libre, ¿sí o no? ¿Cuáles son esas almas encarceladas? Porque según el texto que ahorita estamos leyendo en el 3:18 o 19 dice, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. El cual fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primeramente hay unas incógnitas. Jesucristo fue y predicó. ¿A quién le predicó y cuáles eran? Ángeles caídos. Los ángeles caídos. ¿Quién dice los ángeles caídos? Aquí dice la traducción de esta manera, 1960. Ya. En el estudio dice: entre la muerte y la resurrección de Cristo, sus espíritus vivientes fueron a los espíritus diabólicos que estaban encarcelados en el abismo. Proclamó que aún en su muerte había triunfado sobre ellos.
Pero eso lo dice la Biblia, que usted está leyendo una traducción, una idea, un comentario. Usted no me puede asegurar por un comentario algo que de pronto, que usted me lo diga, Dios me lo reveló, Dios me dio esto. Y entonces por un comentario de una persona, que usted y yo como seres humanos nos podemos equivocar. Si yo analizo eso, yo soy un simple cristiano creyente de ahora. Yo entiendo que le fue a predicar a la gente del abismo. Del abismo, pues le predicó a las almas encarceladas que están en el abismo, porque ya mismo vamos a entender que es original. En el abismo hay espíritus encarcelados, que dice la palabra que están ahí hasta el día del juicio. ¿Para qué va a ir Jesús? ¿A qué le va a ir a decir? Según esos comentarios dice que él cogió pues, y le dijo, yo te vencí, yo esto, yo lo otro. ¿Pero qué sentido tiene? Si Jesús mismo dijo que el que da testimonio de uno no es uno mismo, sino otro. O sea, él va a ir a darse testimonio que lo venció. En Getsemaní, cuando él oró en Getsemaní, vino esa revelación y Jesús te salió. ¿Vale? Cuando él oró en Getsemaní, viene la revelación que dices tú. De lo que estás hablando. Ya vio, entonces mire, ¿qué sentido tiene? Entonces, ir a predicar a las almas encarceladas del infierno, ¿qué sentido tiene ir a predicar a una alma encarcelada que ya está perdida? Y muchas veces, escuchen, hay pastores que han dicho, yo también lo dije, no soy pastor, bueno, pero dije, que Jesucristo fue a predicar a las almas encarceladas del infierno y estás contradiciendo la palabra de Dios. Porque si hay un nuevo creyente, tú le estás diciendo, después de la muerte tienes oportunidad. Sí. Eso le estás diciendo. Sí. Y no entiendes que eso es ilógico, eso es contrario a la palabra de Dios. Porque mientras tú tengas vida, tienes esperanza. Cuando tú te moriste, si hiciste las cosas bien, te salvaste, y si no, te pierdes en el infierno. Discúlpame que te diga, porque yo no vengo aquí con nadie, porque a mí nadie me da de comer, a la gente me bendice Dios. Pero vengo a hablar claramente. Porque si yo vengo y te digo, Jesucristo fue y le predicó, tengo que saber lo que estoy hablando. Por eso que cuando yo cogí y dije eso, como que algo no me cuadró. Porque voy a hablar contrario a la palabra de Dios. Voy a hablar contrario. Porque alguno que recién está llegando analiza. Porque yo analizo y digo, pienso, entonces después de la muerte, y voy a predicar como los católicos, que la misa lo va a salvar. Eso es lo que estoy apoyando. O le estoy hablando del purgatorio, del garrapatorio. No sé qué cosa. Entonces, mira, muchas veces nos hace falta entender el concepto de la palabra de Dios. El concepto real. Así es. Porque esto no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Yo he entendido en lo poco que sé, que es casi nada, porque aquí hay gente que la mayoría conoce más que yo, pero a él le place, y gloria a Dios. Pero yo entiendo que mucha gente puede ser esto, puede ver todo, puede conocer todo, pero Dios no te ha revelado todo. Eso es así de sencillo. Así de sencillo, hermano. Nosotros estamos para aprender día a día. Gloria a Dios. Estar a la expectativa. A la expectativa. El tema es muy importante porque Dios nos va a querer hablar algo acerca de almas encarceladas. Vamos a ir avanzando poco a poco, pero yo quiero para que usted entre conmigo, vamos a comenzar desde el principio. Para que usted me siga, y como no tenemos apuro, al fin y al cabo, no hay apuro. ¿O sí? Vamos a comenzar desde el principio. Génesis. Hablemos de Adán. Comencemos desde el principio para que usted camine conmigo. Vamos que yo le voy a dar una vueltita, voy a dar una vueltita por ahí. Tranquilo, yo le voy a dar una vueltita y ya paró la lluvia. No se va a mojar. Tranquilo que no le va a dar frío porque el fuego del Espíritu lo va a calentar. Génesis 2.7. Génesis 2.7. Comencemos desde un principio para poder empezar. Oiga, yo lo que le voy a decir lo estuve mirando en todo lo que salen en YouTube y nadie le va a decir eso. Nadie le va a decir porque yo me pasé hasta ayer para ver quién me decía lo que yo le voy a decir y nadie me lo dijo. Y estaba tratando de escuchar las diferencias que iba a tener. Nadie le va a decir lo que le voy a decir yo por la misericordia de Dios. Génesis 2.7, la gloria de Dios. Comenzamos. Adán fue creado. Comencemos por la creación. ¿Alguien que me lo lea? La palabra del nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente en la tierra. Entonces, ¿qué fue? Adán, el primer hombre, por causa de que Dios lo creó del polvo de la tierra y vino Dios y sopló aliento de vida, se constituyó un ser, un espíritu viviente o un alma viviente. Espíritu viviente o alma viviente. Recordamos
que usted y yo, como es Adán, formamos de una tricotomía, que constituye, es decir, usted y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Vamos, que usted tiene que caminar conmigo para que entienda, porque si no, no me va a entender. Y si no, no le vamos a dar cuide de llama. Un cuide de llama para lo que entienda. Recuerde, espíritu, alma y cuerpo somos nosotros. El Señor nos creó a su imagen y semejanza. Creó al primer hombre, pero el primer hombre, Adán, pecó, falló. Adán pecó, Romanos 6:23. Son temas, sino que quiero que usted camine conmigo para que llegue al contexto del texto y simple texto. Génesis 6:23, a ver, Romanos 6:23 dice de la siguiente manera, esto se lo sabe. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Cuando Adán pecó, por causa del pecado vino la muerte, dice la palabra de Dios, que por causa del pecado entró la muerte. La paga del pecado es muerte, dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Quién lo tiene para que lo lea? Romanos 6:23, ¿alguien que lo lea? Amén, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Romanos 6:23. Porque la paga del 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dávida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire, entonces Dios creó al hombre, el hombre pecó y era necesario que alguien venga a salvar al hombre. Dios tenía un plan, pero no podía venir como Dios, sino como hombre. ¿Sí o no? Y dice su palabra en el libro de Romanos 5:12, léalo. Sí, la que está cerquita de una página nomás atrás. Romanos 5:12. Alguien que lo lea. Vamos para avanzar rápido, porque son temas que ya los conocemos, pero quiero... La palabra del Padre y del Espíritu Santo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Primera de Corintios 15:21, argumentando lo que estamos leyendo, Primera de Corintios 15:21. Recuerda que no te vayas a ir de la idea. Dios creó al hombre, el hombre pecó, por cuanto todos pecamos, pero era necesario que un Salvador. El Salvador era Dios, pero no vino como Dios, sino como hombre. No podía venir como Dios, vino como hombre, como usted y como yo. Por cuanto el pecado entró por un hombre mismo. Siendo Dios, pero no vino en cualidad de Dios, sino como hombre, como usted y como yo. Primera de Corintios 15:21, ¿alguien que me ayude? Amén, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Imagínense, por un hombre entró la muerte, por un hombre entró la resurrección de los muertos. Estamos en este punto, Jesucristo siendo Dios, vino a esta tierra, como usted y como yo. Y en esta tierra hay ciertas leyes. Existen las leyes que usted nace, crece y muere. Él vino como hombre, entonces él nació, creció, pero también tuvo que morir. ¿Y qué dice la palabra acerca de la ley de los que mueren? Dice la palabra en Hebreos. ¿Qué dice Hebreos? Alguien que me lo lea. Hebreos 9:27. Todos se lo saben eso, todos se lo saben. Camine conmigo que son temas que todos se lo saben. Dádoles al hombre. Camine conmigo para que entiendan. Hebreos 9:27. Y de la manera de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Listo, mire. Vuelta, lo repito. Creó Dios al hombre, el hombre pecó. Por causa del pecado entró la muerte, tenía que sacar el pecado un hombre mismo. Pero él, estando aquí, nació, creció y murió. Como usted y yo, él no puede decir, no, yo no puedo morir. No puedo morir, él tenía que morir, porque ese era el proceso. El proceso del hombre al morir, ¿cuál es? ¿Cuál es el proceso del hombre al morir? El proceso del hombre al morir. ¿Cuál es el proceso del hombre al morir? Esa pregunta es fácil. Si muere Cristo, resucita. ¿Cuál es el proceso del hombre al morir? No, el proceso del hombre al morir. ¿Cuál es el proceso del hombre al morir? Mire, cuando una persona muere, si la persona está en Cristo, vienen
dos ángeles y se lo llevan. Si la persona no es de Cristo, vienen dos mensajeros del infierno y se lo llevan. Ese es el proceso. Vamos a leerlo porque yo no sé si usted está aquí o qué es lo que va a pasar. Lucas 16, 19 al 23. Bajo la historia del rico y Lázaro. Léalo y voy aprendiendo poco a poco. Gloria. El proceso de una persona cuando muere. Y ese mismo proceso es aquel que debía venir y tener Jesucristo. Porque vino como hombre, como usted y como yo, no podía saltarse ni un proceso. 23. No podía saltarse ningún proceso. Lucas 16, del 19 al 23. Todos lo conocemos, Había pero un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con espléndides. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de la migaja que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y la lamían, las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y repliegue mi lengua. ahí está. Entonces hasta ahí entendemos que el proceso del hombre al morir es que cuando una persona en Cristo se muere, vienen dos ángeles y se lo llevan. A Lázaro se lo llevaron y amaneció en un lugar que se conoce como el seno de Abraham. Pero al rico que hacía banquetes en esplendidez, se lo llevaron dos mensajeros del infierno y se lo llevaron a un lugar que dice como un lugar de tormento. Pero aquí dice la palabra Hades, porque dice se lo llevó al Hades. La palabra Hades y Seol significa sepulcro. Una está en griego y la otra en hebreo. Lo que significa es sepulcro, y usted tiene que entender lo que yo le quiero decir. Que ese lugar Hades se lo conocía de pronto Hades superior al lugar donde iban los que se salvaban, y Hades inferior al lugar de los que se perdían. Lugar de tormento a los que se pierden y seno de Abraham a los que se salvan. ¿Dónde y cómo puedo corroborar lo que yo le estoy diciendo? De la siguiente manera, con el mismo nombre, porque significa sepulcro, un lugar de pasada. El lugar en que van los hijos de Dios es un lugar que pertenece al cielo, y el lugar en donde van los que están ya condenados es un lugar que pertenece al infierno. Los que van a estar en el lugar de la parte del cielo estarán esperando para que sean acomodados en el lugar que Dios los va a acomodar conforme a la medida de fe. Y los otros, conforme a la medida de su maldad, heredarán el lago de fuego o el lago de azufre. Cualquiera de los dos conforme a su maldad. Porque dice la palabra de Dios que serán echados al lago de fuego y azufre. No fuego con azufre. Entonces esa es la idea, vamos a separarlo. Dice la palabra que el lugar de tormentos en Números 16, 32 y 33 nos habla de Coré. Que Coré el pueblo de Coré fue arrojado vivo. ¿A dónde? Al Seol. ¿Sí o no? Se abrió la tierra y se los tragó vivo y se fue al Seol. Pero si usted hoy me dice Jacob, en Génesis 37, 35, dice: descenderá mi alma al Seol. ¿Y acaso Jacob se iría al infierno? Jamás. Job también dice la misma perspectiva. Y aún Salmos, un salmo dice: si mi alma subiera a los cielos y descendiera al Seol, ahí estará tu presencia. Entonces, por ese sentido, vamos a separar con el nombre de Hades superior y Hades inferior. Hades superior a la parte de los que se salvan. ¿Por qué? Porque el rico, cuando alzó su mirada, vio, o sea, es un lugar que está un poquito más alto, en el mismo lugar, pero más alto. Alzó su mirada, está en el mismo lugar, pero más alto. Lo que pertenece a Dios es más alto, lo que pertenece a las tinieblas es muy bajo. Dice la palabra que un abismo lo separa. Así dice su palabra, ¿no? Que un abismo lo separa. Entonces yo entiendo algo. Si Dios, Jesucristo que vino como hombre,
como usted y como yo, Él murió, ¿sí o no? En la cruz del Calvario. Vinieron dos ángeles y se lo llevaron, porque ese es el proceso, ¿sí o no? Se lo llevaron al seno de Abraham. ¿En qué momento Él le predicó a las almas encarceladas? Si Él está en el seno de Abraham. ¿O será que del seno de Abraham se cruzó de ahí allá al otro lugar? ¿Se cruzó? Lucas 4:18 dice que él vino. Dice que él es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Escuchen y aprendan. Él es omnisciente, omnipresente, Él es Dios, pero no vino como Dios, por eso comenzamos desde el principio. Entiéndame que yo quiero que usted entienda. Por algo Dios vino, oiga, Él no vino aquí, yo soy Dios. Él vino aquí, yo vengo como hombre. Así fue que vino, o vino como Dios. ¿Cómo? Él no vino a abolir la ley, dice la palabra. No vino a abrogar la ley, sino a cumplir. Él en ningún momento se saltaba ni un proceso. Todavía no había cumplido. Cuando Él tenía que llegar, dice la palabra que más señal no te será dada sino la del profeta Jonás, que 3 días y 3 noches estará en ese lugar, en el centro de la tierra. ¿Dice su palabra o no dice su palabra? Si yo te lo voy a hacer leer porque yo quiero que usted aprenda. Yo quiero que usted esté aquí para que aprenda. Para que usted aprenda. Todo el día me he pasado en esto, ni siquiera había comido. Y aquí cuando vine allá me dieron una comidita. Con 2 panes a nube, y no porque me faltaba plata me sobra. Tiempo para comer es que me hacía falta. Le digo la realidad, no que porque no, sino que cuando uno quiere presentar algo, no para usted, sino para Dios. Pero de parte usted va a coger un aletazo. De parte usted va a coger un aletazo. Por eso le digo, presta atención. Que si uno fuera loco, anduviera brincando yo cuando salgo de aquí. Y gracias a Dios no somos locos. Por su misericordia, dice su palabra que Él es poderoso. Si le tocadito. Sí, dice su palabra que Él es poderoso para mantener firme al que Él quiere. Esa es la palabra que yo me baso. Él es poderoso para mantener firme al que Él quiere. Él es poderoso para mantener firme al que Él quiere. Y el que Él quiere hacer caer y resbalar y tropezar, también lo hace caer, tropezar y resbalar. Así es. Estábamos, no me saqué del tema. ¿A dónde íbamos? Estábamos separadas las cosas. Le estaba diciendo que si quizás Él se cruzó de un lado a otro, ¿no? Quizás llamó un Uber para que lo pase de un lado a otro. Quizás se fue Metrovía de un lado a otro. ¿Cómo podía ser? Dice según Lázaro. La aerovía. De pronto se pasó de arriba abajo, la aerovía. Pero vamos a entender lo que dice la palabra. Vamos a entender lo que dice la palabra. Según aquí, en lo mismo que estábamos leyendo del rico y Lázaro, en el 16, 24 o 25. 26. En el 26 ya. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros, no pueden ni allá pasar acá. Imagínense, no podía pasar. Dice la palabra, no lo digo yo. Le dijo eso a Abraham, al rico, que no había manera que pasen los de aquí allá, ni los de allá acá. Entonces Jesús, que llegó a ese lugar, no podía pasar para allá. No, que Él es Dios y que Él es omnipotente, omnipresente, sí, pero Él vino no como Dios, vino como hombre. ¿Cuál? Estaba muerto, pero todavía no había ascendido al Padre. Ya había... Caramba, escucha y no se revele, que no se lo hace contra mí. No lo hace contra mí. No lo hace contra mí. Eso dice el rico. La palabra dice que los ricos también serán al reino de Dios. No se... Oiga, no se levante contra mí, que si yo tuviera un teólogo sentado ahí, un Armando Alducin, un cualquiera también se va a levantar. Porque yo lo que le voy a decir no me lo dio el hombre. Un hombre, yo un día estaba preocupado por esto y él me dijo, Boris, lo que pasa es lo siguiente, yo estaba hablando de un tema que no era el tema. Yo estaba metido queriendo saber el tema. Yo soñaba, dormido soñaba que estaba en una iglesia y escuchaba predicaciones porque así me la pasaba. ¿Me entiendes? Yo soñaba porque no quería perderme pero tenía el cuerpo que descansar y yo me soñaba en la iglesia escuchando predicaciones. Me soñaba. Cuando yo vine al Evangelio, yo el primer día que me convertí nadie me predicó, solito en mi casa. Y yo dije, hoy día voy a ayunar y voy a vigilar, solito en mi casa. Ayuné, iba a vigilar, pero a las 12 de la noche las tripas me traicionaron. Fue mi primer día. Me traicionaron y me querían comer cualquier cosa, pero no había nada que comer. Oiga, todas esas experiencias me han pasado. Imagínense.
Y yo dije, antes de salir a la calle me voy a quedar un mes en mi casa. Me quedé como 15 días, un mes sin trabajar. Porque yo decía, voy a salir, no voy a salir como estrella. ¿Me entiendes? Para que no sea vergüenza, darte mal testimonio. Yo dije, voy a salir fortalecido. Y cuando yo salía conociendo la palabra más que ahora. Más que ahora, porque yo me metí, imagínense. Cuando yo iba a la iglesia, yo fui a una iglesia que gracias a Dios había culto 3 veces a la semana. Pero bendecido ese pueblo. Yo me paraba, me sacaban acá, el pastor iba a predicar y yo ya sentía la palabra en el aire lo que él iba a predicar. Yo ya sentía lo que le iba a predicar y yo no sabía. Yo no sabía, no estaba en un ministerio apostólico. ¿Ah? Mira, yo no estaba en un ministerio apostólico profético ni nada. Era un ministerio que 3 veces a la semana. Pero yo buscaba a Dios. Y dice su palabra que no me hace quedar mal, que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Ah? O yo estoy mintiendo. Así dice su palabra, yo ni sabía, yo decía, yo quería soltarlo, pero como no sabía, yo sentía que en el aire había una palabra que era como que me la estaban diciendo, y cuando venía el pastor, yo decía, mira, si lo hubiese dicho, yo no te estoy contando lo que me han dicho que es. Yo tenía ganas de comer, y me venían y me daban lo que yo quería comer sin pedirlo, sin nada. Yo he pasado eso. Quiero saber algo, me han dicho, Boris, esto es así, esto es asado, sin saber, hablando con otra persona. He hablado con otra persona y esa persona me ha dicho, me ha hablado también de parte del enemigo. Conversando conmigo de un momento me ha dicho, vamos a ver quién puede más. Se me ha transformado, se me ha revelado. Imagínate, yo como no sé, ¿qué le puedo decir? Pero palabra de Dios venía a mi vida. Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Me entiendes? Todas esas cosas a uno le pasan. Pero si uno avanza buscando a Dios, pero por eso digo, no se levante, que Dios no le va a poner a un loco acá al frente. Dios no tiene tiempo para perderlo. ¿Me entiendes? Algo le quiere enseñar. Yo que usted estaría atento ahí aprendiendo porque a uno le ha costado. Imagínense, me ha costado no salir ni a trabajar ni uno estos días. ¿Y? ¿Caso que es fácil? Es re fácil, porque para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Ese es mi mensaje. Ese es mi mensaje porque eso es lo que yo tengo. No te puedo hablar Dios. No te puedo hablar de esa diferencia. Vamos a lo siguiente. Espíritus encarcelados. Pero antes de eso me estoy pasando. Fue Jesús al infierno, vamos a tocar unos temas. Hechos 2.27. Hechos 2.27. Corroborar que Jesús fue al infierno. Hechos 2.27, no es cierto, pero aquí lo tengo anotado. Algo tengo anotado ahí. Hechos 2.27, no sé si hay ya. Alguien que me ayude. Hechos 2.27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Viste? Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando del tema acerca si él había ido al infierno. Salmos 16:10. Salmos 16:10. Salmo 16 dice de la siguiente manera: porque no dejará mi alma en el sol ni permitirá que tu santo vea corrupción. Corroborando el mismo tema, y Efesios 4, 9 y 10. Vamos para avanzar rápido porque yo sé que hoy día la lluvia. Ya, Efesios 4, 9 y 10. Alguien que me ayude. El libro de Efesios 4, 9 y 10. Dice de la siguiente manera, Efesios 4, 9 y 10. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también, habiendo descendido primero a la parte más baja de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él descendió, pero no descendió al infierno, descendió al lugar que está al lado. No descendió al Hades inferior, sino al Hades superior, porque ese es el principio de todos los hombres que caminamos con Dios. Si usted y yo caminamos con Dios, usted no va a ir al Hades inferior, no tiene por qué ir. Y peor Jesucristo. Pero hay gente que dice, es que Él también fue al infierno a pagar por nosotros, pero no es así. ¿Usted sabe cuál fue la ley que rompió el enemigo? ¿Cuál fue la ley que rompió en la cruz del Calvario? El diablo, el enemigo y Satanás. ¿Cuál fue la ley? ¿Qué ley? ¿Cuál fue la palabra de la ley que rompió? ¿Perdón? No amarás a tu prójimo. La Biblia no simplemente, oiga, la Biblia son leyes espirituales.
espirituales. Es como que usted va a manejar carro y dice la ley roja, el semáforo rojo no se lo puede pasar. Eso no es una historia, es una ley que usted tiene que respetar. La Biblia tiene leyes espirituales, leyes espirituales que usted tiene que conocer, porque si usted no las conoce, se queda de año. Son leyes como que usted fuera un jurista, algo de eso. Tiene que pelear con las leyes, ¿me entiende? El enemigo no puede, porque si usted bajo la ley, la palabra le corrobora, ¿me entiende? ¿Cuál fue la paga? Dice, la paga del pecado es muerte. Y un hombre que no ha pecado merece morir. Esa fue la ley que transgredió el diablo en la cruz del Calvario. Por eso fue que Jesucristo le quitó el poder, porque ese fue el error. Por eso dice, ¿qué dice en 1 Corintios? Alguien que me dice la sabiduría de Dios, la cual ni los príncipes de esta tierra conocían, porque si la conocieran, no hubieran asesinado al Rey de Gloria. ¿Dice así la palabra o no dice así? ¿Mande? Por su ignorancia, no conocían. Dios el Padre escondió esta sabiduría. Ellos conocían la ley. Ellos conocían la ley, sino que se cegó el diablo, pensando que matando lo vencía. Pero no sabía que él matándolo se venció él mismo. Conociendo la ley, la maldad lo cegó. Ese es el problema, que muchos estamos en este lugar conociendo la ley, la maldad te ciega. Eso le pasó al diablo. Eso le pasó. Espero que no te pase. Espero que no te pase. Apercíbete. Imagínate, almas encarceladas. Almas encarceladas. Vamos a tocar el tema almas encarceladas. Bajo la idea que tengo, yo creo que te analicé que Jesucristo no podía por ningún lado haber ido a la edad inferior, ni creyendo que era Dios, porque él no podía infiltrar algo que él ya había establecido, porque vino como hombre. Ahora, ¿cuáles son los espíritus encarcelados? No puede tocar un lugar en el que él no tiene. No. Vamos a ver conforme a lo que dijo el pastor, lo que estaba diciendo, Judas 1:6. Vamos a tocar el tema ahorita, almas encarceladas. Almas encarceladas, Judas 1:6. Entiéndalo, que muchas veces uno aquí tiene que venirle a dar una palabra simple, pero uno le quiere dar una palabra gruesa y usted no entiende porque anda en qué andará. Por eso que no entiende. Dijo el apóstol Pablo, con el respeto y amor, ¿no? Les tengo que dar, ¿qué? Leche, no vianda. Entonces no viene a darle leche. Y cuando le viene a dar vianda, debe papearse. Repítala, hermano, repítala. Tiene que decir, tiene que coger. Porque si conmigo no coge, desparrama, dice el Señor. Así dice o no dice. Entonces, coja que esto le va a servir. Esto le va a servir porque el enemigo no lo va a poder engañar. Judas 1:6. Sí. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Imagínense, hay ángeles encarcelados, hay almas encarceladas de los ángeles, como decía el pastor, obvio que las hay, están encarceladas en un lugar que se llama el abismo. Pero ¿para cuándo están separados ellos? Para el día del juicio. ¿Acaso que Jesucristo, cuando Él vino al día del juicio? Yo quiero que me diga usted. Él vino cuando Él vino en el día del juicio. Inclusive la palabra dice, yo no he venido a juzgar, sino a dar vida. La palabra misma lo dice. Imagínense, Él vino. La segunda venida sí. Ya, ahí sí, pero Él en ese momento, ¿qué? La primera venida vino para salvar nuestro pecado. ¿Vino qué vino? Entonces, ¿cómo me puede decir usted corroborar algo así? Algo así que Él fue hay gente que dice que Él fue a los espíritus, ya le digo, en el abismo a decirles que Él los venció. Que Él los venció, que decir yo los vencí. Porque dice que esta palabra que dice predicó, no dice predicó, sino proclamó. Y que Él fue a proclamarse victorioso. Cuando dice la palabra de Dios, mira lo que dice. Que el Padre lo sentó a su diestra y puso todas las cosas al estrado de sus pies. Necesita con todo eso ir a decirle a unos simples espíritus inmundos, inservibles, que están ahí, y les decir que Él los venció. Me suena bastante ilógico. Más que todo dice Él en su palabra que no tirará las perlas a los cerdos. Va a perder tiempo. Él mismo está predicando eso, y no creo que el que predica que va a tirar las perlas a los cerdos va a ir a tirar las perlas a los cerdos. Entonces nosotros tenemos que tener la idea, no de lo que escucho, porque el problema es que muchas veces escuchamos, pero no nos apropiamos de lo que Dios quiere para mi vida y para tu vida, ¿sí o no? ¿Dónde escuchó ese mensaje? ¿Perdón? ¿Dónde escuchó ese mensaje que Jesús había ido a explicar a los predicadores? ¿Cuál más? Si usted se pone a escuchar a cuál más predicadores te va a decir eso. ¿Cuál más?
¿Cuál más predicador te va a decir? Tú puedes escuchar, yo he visto en conferencias, en congresos, en diferentes tipos de hombres de Dios, y no es que están equivocados, sino que esto es así. Yo no puedo señalar a nadie y decirle está equivocado, yo tengo la verdad, porque estaría equivocado yo. ¿Sí o no? La palabra es útil para enseñar, corregir y instruir. Pero si hay la oportunidad de decirlo como tú lo dices ahorita. Sí, pero son hombres que Están lejos. están lejos, me imagino. Entonces, ¿cómo yo podría decirle? No, yo mismo, no, que lo que tienen que hacer en este caso es orar para que Dios los ilustre. Como de pronto nos ilustra a nosotros, porque si Dios tiene un error, nosotros también tenemos más. Amén. Y no estamos para ver los errores de otros, sino para aprender, no cometer los mismos errores, porque estas cosas suceden. Imagínate, espíritus encarcelados, y estamos viendo 2 de Pedro 2, 3 y 4. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre las tales, ya de largo tiempo. La condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Imagínense, hoy en día hay mucha gente que usted ha escuchado, creo que todos hemos escuchado y han visto revelaciones del infierno, ¿sí o no? En las revelaciones del infierno hay personas que están encarceladas, sí. ¿Así es, pastor o no es, pastor? Las almas están encarceladas, sí. Están en un lugar de sufrimiento de la manera que están encarceladas. Están ahí. Ellos hicieron lo malo y el castigo de ellos es estar encarcelados con fuego, con azufre, con gusano. Ellos están ahí. Ángeles que están ahí también prisioneros están encarcelados, sí. Pero están completos. ¿Ah? Ellos están completos. ¿Los ángeles o la humanidad? Habla de los ángeles caídos y de los que se rebelaron contra Dios. Los que se rebelaron contra Dios también está hablando también en el otro, habla del pueblo de Sodoma y de Gomorra. Hebreo capítulo 2, Sí. ¿no? Entonces todo eso, imagínense, están en un lugar de tormento, están en ese lugar, pero están encarcelados, no hay manera de que Jesús haya ido a predicar esas almas encarceladas. ¿Y saben cuál es lo más duro, Boris? Que la trayectoria de un ser humano en el pecado, su alma llega encarcelada, primero arrastra su alma, después su cuerpo, y después su vida. Las tres se encierran en una sola como cuerpo, alma y espíritu. Primero toma lo que pelea a Dios, que es el alma. El alma que pecare es esa es la que se encierra primero. Y esa es la que Él rescata. Después que Dios en su infinita misericordia perdona a su pueblo, es la que rescata a Él. La dentro del infierno, aquí la saca, porque está encarcelado. Entonces, mira, corroborando esa idea que yo creo que usted ha escuchado, pastor, que dice la gente que, todo yo me estoy equivocando, que Jesucristo fue a predicar al infierno. ¿Tú has escuchado a Asael? ¿Has escuchado a Asael? No, Entonces, lo que él dice que donde lo he escuchado, eso lo escuchas, por más que te toque ese tema, y si tú pones ese tema, ese versículo, a escuchar una predicación, te van a decir eso. Simplemente no lo has tocado. Pero si tú escuchas y quieres aprender del tema, todos te van a decir que Jesucristo fue y le predicó a las almas encarceladas en el infierno. Ya, entonces, pero eso es lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Lo que yo escuché cuando yo era un pequeño que andaba buscando, ahora soy pequeñito. Entonces, estamos en eso, yo ya, la verdad, no tiene sentido que haya predicado a los, o sea, ángeles caídos o demonios, no tiene sentido. Más tiene sentido por lo que dice ahí mismo en el 3:20, porque dice de aquellos que no recibieron la palabra en el tiempo de Noé. No hay una Y persona. eso es grandioso, porque yo te voy a revelar, si Dios lo permite, que usted entienda algo maravilloso para que entiendas el corazón de Dios. Con esa palabra yo te voy a revelar algo grandioso, que es maravilloso, que yo casi lloraba en mi casa porque es algo grandioso. Saber de Dios, entender de Dios es algo grandioso, ¿me entiendes? Es algo maravilloso porque uno entiende su amor, uno entiende los proyectos y los planes de Dios que he establecido desde antes, imagínate. Por eso que quiero que me entiendas, porque quiero que te enamores de Dios. Mire, yo cuando vine estaba medio enamorado, ahorita estoy un poquito medio más, y más adelante voy a seguir un poquito más, porque voy caminando avanzando. ¿Estoy bien o estoy mal? Oiga, yo pensaba que me había chupado, pero no, sí estoy avanzando. Ya, yo pensaba que andaba como chupado, que andaba, Señor, que me meta un poquito más, Señor, métame un poquito más, pero voy avanzando. Que no tengo que menguar, ¿me entiendes? Todos los días me mando con la visión de decir, tengo que avanzar, tengo que vencer, tengo que vencer, tengo que vencer y tengo que vencer. Y usted también vencerá. Entonces, mira, estamos hablando del tema de las almas encarceladas. Ya entendemos que Jesucristo no podía haber ido a predicar, como decía Sael, el mensaje de Jesucristo es predicar el año agradable de Dios.
Eso es lo que él dijo, yo vengo a predicar sanidad, salvación, libertad. ¿Cómo voy a predicar al infierno esas cosas? Y él dijo, no he venido a condenar al mundo. ¿Cómo voy a decir eso si venía tan condenado? Imagínate, tantas cosas que la gente dice, pero bueno, vamos a seguir de la siguiente manera. Yo tuve una experiencia que te digo. Una vez estaba en Simón Bolívar, y en Simón Bolívar estaba lloviendo muy duro, muy fuerte. Simón Bolívar queda de Jujas para adentro. Y estaba conversando con dos personas más, con dos cristianos más como Héctor, eran como Héctor, así de la edad de Héctor. Y yo estaba conversando con ellos. Y yo no sabía lo que estábamos conversando un tema porque simplemente estábamos haciendo tiempo, porque estaba lloviendo y estábamos trabajando. Cuando el uno de ellos viene y me dice, Boris, me dice, lo que pasa es esto, mira, me dice, este es el asunto. Noé predicó, me dice. Sí, Noé predicó, pero Noé predicó en su entorno. Es como que si Noé estuviera aquí en Ecuador. Noé estaba construyendo el arca aquí en Guayaquil, él predicó en San Borondón, en Durán y en La Puntilla, pero no avanzó a Quevedo. No avanzó a Quevedo, no avanzó a Riobamba, no avanzó a Sucumbíos, no avanzó, él solo predicó el entorno. Predicó mucho tiempo, pero no se extendió, porque Noé no era Pablo. Pablo era el que iba a alcanzar a todos. Noé no era Pablo. Por eso es el nombre que le pusieron Noé. Era un hombre justo, sí, pero no era Pablo. Pablo era el que alcanzaba multitudes. ¿Entiendes? Lo que la palabra parece que por fuera. tanto, también entra, o sea, no puede tanto extenderse por cuanto también tenían que construir. Tenían que construir el arca. Mira, él tenía que construir el arca y no podía extenderse. Es lo que simplemente predicó en el entorno. En el entorno. Ahora yo te voy a preguntar, tú y yo conocemos algo a Dios y tú crees y pretendes entender que los otros que no escucharon lo que les predicó Noé, se pierdan. ¿Tú crees que Dios es justo para eso? O sea, desobediente. ¿Tú crees que es justo? Porque yo te lo voy a enseñar con la palabra, gracias a Dios. Hoy en día nosotros entendemos que si será predicado el Evangelio de Dios hasta el fin de los días, ¿sí o no? Eso significa que Dios va a esparcir su gracia a toda la plenitud, ¿sí o no? Pero también dice que vendrá por 1000 años volver a predicar su evangelio. Pero ese es en el periodo del milenio. Pero al pueblo que no le ha sido predicado. Al pueblo que no le ha sido predicado, pero ese es un tiempo que no es gran pueblo, son pequeños pero se van a procrear. Y eso se llama No. extensión. Mira, no son gran pueblo, no son inmensidades, son pequeños pero en 1000 años se van a procrear. Eso va a pasar. No es que son multitudes, ellos bajarán de allá y serán bastante, pero no demasiado, sino que en 1000 años ellos se producen, se Habla de reproducen. los 1000 años después, prácticamente después de que... 1000 años después, sí, después de eso. Imagínate, Noé no alcanzó a predicarle a todos ellos. Y nosotros entendemos hace 100, 200 años atrás, ¿qué pasaba con la gente que no escuchaba la palabra de Dios? ¿Qué pasó? ¿Se perdieron en el cielo, en el infierno o se fueron al cielo? ¿Tú qué piensas, Tomás? Eso siempre fue un gran misterio. O sea, Ese fue un gran misterio. Mira, ¿usted qué cree, pastor? ¿Qué pasó estamos en el año 2020, a ver, 2022, pero hace, ¿cuánto? Jesucristo tuvo como 4000 años antes, ¿sí o no? 4000 años, ¿no? Estamos que ha pasado 6000 años. Durante 6000 años los que no se les predicó, ¿qué pasó? Se perdieron, se salvaron. Dios no tiene por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. Imagínate nomás lo que pasa con Sodoma y Gomorra. Si hubieran habido 10, Dios salvaba a Sodoma y Gomorra. Y es justo. Si hubieran habido 10 justos, Dios, así lo dice la palabra, ¿sí o no? No había ninguno. No había, solo estaban unos cuantos. Y no, si hubieran habido 10, los salvaba. Yo quiero entender que tú me comprendas. ¿Será que Dios lo dejó que se pierdan? ¿O estableció una salvación para los gentiles desde el principio? desde el principio. ¿Ah? La promesa. Porque una promesa está desde que prácticamente... Los gentiles hablan del Nuevo Testamento. ¿Los gentiles hablan del Nuevo Testamento? Los gentiles vamos a aprender. ¿Será que Dios abrió desde antes de los tiempos algo? Un método de salvación para el pueblo que no conocía, que no era su pueblo. O sea, claramente la salvación ya estaba prácticamente desde el principio. ¿Ah? Pero la promesa recién viene dada cuando prácticamente Dios está hablando a la serpiente. O sea, prácticamente cuando dice que
ella le pisará la cabeza y la serpiente le herirá en el calcañar, descendencia de la mujer. Ahí venía prácticamente lo que es la promesa del Evangelio, la salvación para los gentiles, bueno, para todo el mundo. Y de ahí- ¿Cuándo habrá comenzado? ¿Será que Dios desde un principio no entendió que hay un alma buena y que se pierda? ¿O que haya un alma buena y se salve? ¿Qué habrá hecho Dios? ¿Qué plan habrá tenido Dios? así es. ¿Habrá tenido un plan? ¿Estará escrito en mi Biblia y en la tuya no? ¿Estará escrito en la tuya y en la mía no? ¿A dónde estará escrito eso? O sea, ¿Habrá establecido algo? entendiendo algo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo hace mucho tiempo puedo entender algo en el libro de Romanos capítulo 2, en el versículo 14, ando con otro hermano que dice aquí, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. O sea, entendiendo ahí que prácticamente de ahí ya desciende de la gracia, porque prácticamente como, sí, no está escrita la ley, no tiene la ley escrita, pero en ellos está la ley, porque sabe, o sea, discerniente lo que es bueno. Yo y lo que tengo es ese malo. tema y ese tema lo voy a tocar aquí. Ese lo voy a tocar, esa es la clave. Y todo lo que vengo hablando es para llegar ahí. Que simplemente te estoy llevando a pasear hasta ahorita que lleguemos ahí. Porque ese es mi mensaje. ¿Me callas? Amén. Porque lo que está hablando en ese lugar es una justicia de Dios. Lo que tú estás leyendo se conoce como juicio de conciencia. El juicio de conciencia. Cuando un hombre, mira, Juanita, yo no vino el día, pero yo quería preguntarle algo que ella me contó un día. Juanita, la que ustedes ven que se sientan, ella me contó que ella tiene como 70 años, ¿no? Y me dice que la mamá de ella, cuando ella no le predicaba nada de Dios, estamos hablando de 70 años que tiene Juanita, no tiene 10 ni 20. Decía que la mamá nadie le predicaba y que la mamá decía, me voy a orar con aquel que está arriba, que ella le decía que iba a orar, que me tengo que portar bien, que hay un Dios en el cielo. Dice que ella no adoraba imágenes, pero nadie le predicó a ella. ¿Me O entiendes? sea, hacer por conciencia lo que es bueno. Eso dice la palabra. Ahora, Dios establece ese juicio de conciencia. Vamos a ponértela como ejemplo a la mamá de ella. Que ella no sabía de Dios, no entendía de Dios, no conocía de Dios, pero su conciencia le daba testimonio de que existía Dios. Ahora, ella no era que hacía lo correcto, porque si nosotros con la palabra de Dios hacemos lo malo, imagínate a alguien que solo por su conciencia. Ahora, ¿Dios qué estableció en ese lugar? Una balanza. ¿Cómo es una balanza? Una balanza es un palito así, con algo así, ¿sí o no? ¿Cómo dice lo que tú estás diciendo? Que su conciencia dará testimonio. ¿Los apoyará o los condenará? Así dice, ¿sí o no? Léelo. Romanos 2, 14, 15 y 16. A ver, todos, Romanos 2. Para leer todo. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Mira, y eso es que Dios estableció desde el principio de la salvación para los gentiles, porque está hablando de los gentiles, no del pueblo de Dios, porque en su pueblo ellos tenían ley, ¿me entiendes? El pueblo de Dios desde que salió Adán le enseñó a ¿cómo se llamaba? A Caín Abel le enseñó a Seth y todos ellos tenían ley, pero una vez que se esparcieron, ¿qué pasó? Los gentiles, hubo un pueblo que se esparció que no tenían ley, pero ellos nacían con un buen corazón, con una buena conciencia, y Dios no iba a permitir que un hombre con buena conciencia se pierda. Ahora yo quiero hablarle a la iglesia esto: si Dios no permitirá que un buen hombre se pierda, tampoco permitirá que un mal hombre se salve. Escúchame lo que te vengo a decir. Si Él no permite que un buen hombre se pierda, no permitirá que un mal hombre o mala mujer se salve. Por eso usted tiene que tener mucho cuidado de su caminar día a día delante de Dios. Recuérdate que el tema es alma encarcelada y simplemente estoy introduciéndome para llegar a donde vamos a hablar, porque tengo toda la noche para hablar aquí con ustedes. No estoy apurado. ¿Correcto o no es correcto? Almas encarceladas es el tema. Porque yo te voy a enseñar que esas almas encarceladas de las que habla aquí no eran de las que estaban en el infierno, sino las que estaban en el seno de Abraham.
¿Y sabe cuál es el mensaje que Dios quiere hablar? Que muchas veces tú piensas, tú y yo pensamos que los encarcelados están allá afuera. Y hay muchas almas encarceladas aquí adentro. Viven en cautividad. Nuestra alma vive en cautividad. Vivía en cautividad. Imagínate, hay gente aquí. Cuando uno decían, hablaban del discernimiento el otro día. Discernimiento, cuando tú no tienes discernimiento, tú entiendes que alguien no alza su mano porque no quiere, sino que esa alma está presa en una cárcel que no lo deja alzar sus manos. Y eso es lo que tú debes entender. Hay gente que le dice que lea la Biblia, pero ellos no pueden leer la Biblia no porque no quieren, sino que su cárcel, su alma está metida en una cárcel de cautividad. Hay gente que quiere dejar lo malo, pero no puede porque su alma está, el diablo lo tiene metido en una cárcel. Es por eso que mi tema es almas cautivas. Almas. Perdón. Ahí uno ya habla en lo espiritual. Perdón. Ahí ya uno habla en lo espiritual, porque yo también vivía, mi alma vivía en cautividad. ¿Cómo vivía en cautividad? Porque era adicto al cigarrillo, a la nicotina, y yo estaba encarcelado. Encarcelado. Amén. Entonces tuvo que haber una liberación. Y ya nos metemos en un ámbito espiritual. Es tremendo. Entonces ahí entramos al tema. Porque simplemente lo que yo te estoy haciendo, sino que tendría que introducirlo de esta manera para que alguien no me vaya a decir el tema de allá y me esté preguntando otro día y esto y lo otro. Entonces yo quiero que tocarte ese tema para que tú te despiertes, porque el mismo mensaje que Dios da ahí te lo va a dar a ti también, y a cada uno, a mí también me lo va a dar. Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Pero tú tienes que estar atento. Atento, porque esto no es palabra inflada. Tienes que estar atento. Imagínate. El rico, ¿qué hace el rico? Alza sus ojos y ve a Abraham y a Lázaro. ¿Cuál es la representación espiritual con discernimiento tuyo y mío? Que me digas qué representa en ese momento ver a Abraham y a Lázaro. Porque en la Biblia todo tiene una perspectiva espiritual, todo tiene una interpretación espiritual. Yo a veces estoy escuchando a veces lo que aplica, pero yo tengo una interpretación porque la Biblia es interpretada. Dios te da la interpretación para interpretar la Biblia. Esto es como un misterio. A veces estoy aquí y esto es un misterio, pero tienes que tener. Si tú no tienes eso, porque tu alma está encarcelada, que no te permite ver más allá de lo que Dios quiere darte. Lo invisible. Tiene que hacer eso, acomodarse. Tiene que acomodarse, porque Dios quiere darte ciencia, palabra de conocimiento, palabra revelada, ¿me entiendes? Yo no tengo por eso una Biblia de estudio, no digo que tener una Biblia de estudio es malo, pero mi Biblia ni se deja estudiar, pero ahí hago el esfuerzo. ¿Me entiendes? Yo digo lo que es la realidad. Ya viene la revelación, como tú dices. Es bueno, yo no digo, sino que digo, me baso para explotar lo que Dios me quiere enseñar, porque si no, me conformo. ¿Me entiendes? Y yo tengo que explotar la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia, la palabra de conocimiento, la palabra de Dios. Porque Dios me tiene que dar, a veces yo estoy en mi casa así, y estoy en el baño, estoy acá y ¿me entiendes? Tras. Voy a leer Mateo 4:16. Mateo 4:16. O sea, para que Dios me revele ahorita algo. Él no tiene que hacer nada al infierno porque ya se murió, ya perdieron la oportunidad. Él vino a predicar a la tierra, no al infierno. El pueblo asentado en tinieblas vio Eso la lo dijo el luz, Señor ahorita. y los asentados en regiones de sombra y muerte, luz le resplandeció. Corroborando lo que estamos enseñando. Pero yo te lo vengo a decir porque yo he escuchado. A mí me lo habló Dios ahorita. Ya, pero yo he escuchado que gente decía. Yo le pregunto a Dios. Por eso Él me dice que no tiene que nada hacer allá cuando ya perdieron la oportunidad. Exacto. Él vino a predicarle al pueblo que está preso, en cautiverio y en cadena de pecado. El pecado se lleva las almas a prisión. Oye. Espiritual. Oigan, escúchame lo que le voy a decir. Todo eso es parte del mensaje. Simplemente yo te estoy llevando a pasear un rato porque está lloviendo y estamos entrando en calidez. Yo te estoy llevando a pasear un rato. Todo eso es parte del mensaje. Eso simplemente la gloria de Dios que nos está añadiendo y confirmando. Yo recuerdo un día que yo estaba allá y el pastor llega. Para eso una vigilia. Para eso somos. Y yo estaba ahí haciendo un mensaje, se llamaba ¿Cómo agradar a Dios? Y vino el pastor y me dice que sí, que cómo agradar a Dios, que cómo agradar a Dios, que cómo agradar a Dios. Y yo lo miro. Pastor, si yo te voy a predicar el tema, ¿sí se acuerda, sí o no? Yo tenía el mensaje de cómo agradar a Dios. Entonces, Dios le place confirmarme de alguna otra manera, ¿sí o no?
Son cosas que vienen así. Todo eso yo te voy a hablar. Pero tengo que caminar porque no soy saltamonte ahorita. Tengo que ir paso a paso. Entonces, mira, juicio de conciencia. Estamos en la palabra juicio de conciencia. Romanos 2, 14, 15 y 16 habla de juicio de conciencia. Pero yo te voy a poner para que tú entiendas lo que dice Pedro, cuál es el contexto del pasaje de Pedro. ¿Qué es el contexto del pasaje de Pedro? Lee el contexto del pasaje de Pedro. Pedro 3, 18. Sí, ¿cuál es el contexto? O sea, el contexto es el título que viene antes, ¿cuál que lo preside? ¿Qué es lo que presenta como prefacio? Prefacio. Porque mira que yo llegué a decirte un juicio de conciencia y qué es lo que quiere hablar Pedro, qué es lo que está hablando. Dame el prefacio. Una buena conciencia. Una buena conciencia es lo que está hablando de conciencia y lo que está poniendo es un ejemplo. Segundamente renovado. Buena conciencia, y tú vas a leer el 3.16. ¿Qué dice el 3.16? ¿No le queda o no? Sí. Pedro 3, 16. Que tiene una buena conciencia. Ya, teniendo una buena conciencia, suficiente. Coronamos, teniendo buena conciencia. Por eso que el mensaje va a la conciencia. Las almas que estaban encarceladas no eran de mala conciencia. Mira, las almas encarceladas que Jesucristo les fue a predicar eran almas que no tenían mala conciencia. Es de los que habla ahí en Romanos 2, 14 y 15 y 16. O sea, claramente. Perdón. No me estás entendiendo aún entonces. Estaba David, estaba Eliseo, estaban toditos los profetas, estaban toditos, pero ellos estaban libres. Sí. Ellos estaban libres. Los que estaban encarcelados en ese momento, Era otro pueblo. dentro de ese lugar estaban encarcelados aquellos. ¿Por qué estaban encarcelados? Porque eso te digo Porque que no llegó la palabra que no le llegó la palabra. Y por eso que el rico ve a padre Abraham y a Lázaro. ¿Qué representación tiene? El padre Abraham es el padre de la fe. ¿Y Lázaro qué es? Un niño en la fe. Esa es la representación. Abraham presenta... La gracia, ¿Ah? habla de dos cosas, habla de la ley, Abraham, y la gracia. Ya, mira, habla de tantas La cosas. gracia pobre. Tiene interpretación. También hay interpretación Jesucristo y su pueblo. Amén. Hay muchas interpretaciones. Dios es un Dios que no tiene una. Todas, amén. Ya, mira, Dios no es un Dios que tiene una. Y antes de eso estaba meditando en mi casa y me da una, dos, tres. Sino que después me voy a desviar si te doy tantísimas interpretaciones, ¿me entiendes? Por eso uno está, yo en mi casa estoy así, estoy ¿sí me entiendes? Estoy predicándole a las colchones, a la sábana, todo eso para que evolucionar. Tengo algunas interpretaciones. Entonces, eso es lo que representa a Abraham y Lázaro. Pero Abraham y Lázaro no están encarcelados porque ellos tienen fe, porque ellos escucharon la palabra. Pero los que están encarcelados son los que nunca escucharon la palabra, porque según la sabiduría de Dios, estableció un plan para que los gentiles se salven y no se pierdan. Pero en la conciencia, que no los acusa, que los acusa, si tenían buena conciencia, no era legal y justo que se pierdan en el infierno. Ahora, no era legal y justo que estén en el seno de Abraham. No era legal y justo, pero Dios estableció encarcelarlos porque no tenían fe. ¿Ellos qué estaban esperando? ¿Qué estaban esperando? Al Salvador. Al Salvador. Ellos estaban esperando al Salvador, porque el Salvador es aquel que nos lleva, aquel que nos encamina. Pero la predicación que hizo Jesús con ellos era muy fácil. ¿Saben por qué era tan fácil? Porque en ese lugar había profetas, había de todo, y todos ellos conocían la palabra. Entonces ellos ya estaban encarcelados y ellos en todo el tiempo ya le habían enseñado. Cuando llegó Jesús, ¿cuál fue la palabra que Jesús le dio a ellos? Creed en mí. Creer en mí, dice él. La palabra es muy fácil la que le dio él. La palabra que le dio a él es muy fácil porque tiene que presentarse. Él simplemente le dijo así. No digo que así fue, pero me estoy asumiendo, ¿no? Cuidado que me vayan a malinterpretar. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y ellos dijeron, sí Señor, te aceptamos. Ellos simplemente tenían que aceptar a Jesucristo para ser libres de la cárcel que estaban en ese lugar. Y eso es de los que predicaron
las almas que estaban encarceladas. Pero si tú entiendes a la teología, si tú entiendes tantas cosas, por eso que uno muchas veces... Ayer te presté la Biblia, ¿sí te acuerdas que te presté? Sí. Porque eso quería ver qué decía tu Biblia. Y indagué lo que decía la Biblia Macarco. Yo indagué, no le presté la Biblia, pero me las ingenié para averiguar lo que decía. Porque tenía que estar atento y al dato de lo que tú me podías decir, para contrarrestar y tirar al piso cualquier cosa contraria a la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Porque me vas a decir que iba a predicar a los espíritus y era ilógico. Yo tengo que presentarte la palabra tal cual es. Hay una persona, hay predicadores que llevan el mensaje de Hitler, Ya. lo traen, lo presentan con el mensaje que tú dices que iba a predicar a esas almas encarceladas. Ya vi. Porque Hitler encarcelaba a mucha gente. Ya, entonces mira. El único que tiene visa para ir al cielo y al infierno es Dios. Claro. Escucha. Pero no es porque él no quiera ir, pero él no tiene nada que hacer perder el tiempo por junto allá. O sea, porque prácticamente no puede reclamar una propiedad que no le pertenece. Ya la perdió, por eso cuando murió mi papá, por eso yo estoy escuchando, yo le dije a ustedes que cuando yo no conocía a Cristo, Dios me abrió los ojos espirituales. Y cuando murió mi papá, yo vi 2 ángeles de la tiniebla que lo arrastraron y se lo llevaron para abajo. Y yo me quedé traumado. Cuando veo el Evangelio, veo Lucas 16, 19 y comienzo a añadir que 2 ángeles se llevan aquí. Para arriba, no, a Lázaro para arriba. Pero mi papá no llevaron para arriba, pues. Se lo metieron para abajo de la tierra. Entonces ahí entendí. Él reclama a los suyos para llevárselo. Con sus ángeles, Satanás también con sus ángeles reclaman a los suyos. Para que no se puede meter ya. Ahora te voy a revelar algo que ustedes tienen que saber como ministros de Dios. Hay muchos cristianos, escúchame, hay muchos cristianos que viven una vida simple delante de Dios. Y ellos llegan al lecho del dolor, a estar enfermos, a estar en un hospital. Pero ellos no acceden a la justicia para que vengan los ángeles de Dios y se lo lleven. Y ellos están agonizando porque no pueden morir. En ese momento espiritualmente lo que se está dando es una lucha. Los ángeles de Dios están allá esperando que él tenga fe para llevárselo, pero los ángeles de demonio lo están dardeando para que él pierda la poca de fe que tiene para arrastrarlos al infierno. Por eso que muchas veces, no sé si le haya pasado a usted, pastor, que lo han llamado a orar por un enfermo que estaba en ese lecho. Y usted, Dios lo lleva en ese rato, usted es un hombre con autoridad y usted ora, reprende, Dios lo guía a eso y esa persona se va. Porque usted reprendió a eso. Estoy hablando de cosas, de conceptos espirituales, ¿me entiende? Que a mí Dios no me ha llevado en esas circunstancias, pero gracias a Dios nos tiene atentos a la idea. ¿Estoy correcto o estoy equivocado? Si alguna cosa me puede corregir, pastor, dígame para... No, está bien, porque así me llevaba a hacer. Entonces, A luchar por las almas para arrebatarse a la persona. yo no he andado con usted, pero se entiende el mundo espiritual, ¿me entiende? Entonces Dios muchas veces lo va a llevar a alguien con autoridad. No va a llevar a alguien que no tiene autoridad ni con su pantalón. ¿Estamos hablando? Entonces lleva a alguien con autoridad, ¿para qué? Simplemente va, puede cantar una alabanza, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder y ellos absolutamente lo sueltan. El problema es que ese cristiano vivió una vida simple. Usted que está aquí no puede llevar una vida simple, hermano, hermana. Usted no puede llevar una vida que se esté durmiendo en la silla. ¡Aleluya! Oiga, no sea simple, Dale hermano. 2 cachetadas y despiértela. No sea simple. Que le duela ahorita, que no le duele después. Oiga, no sea simple que todos nos estamos esforzando. Todos estamos haciendo un esfuerzo, ¿sí o no? Y todos vamos a ser recompensados por el esfuerzo. Yo meditaba en la casa y digo, en vez de los cristianos en la vigilia, hay unos que salen fortalecidos, otros que salen todos débiles, todos bachentos. Yo decía en mi casa que estaba ahí ministrando yo mismo, y decía, unos salen, hermano, que imagínate que en vez de dar alegría dan pena. Y yo decía dentro de mí, decía yo, si lo veo un gallinazo, en vez de comérselo los escupe. Oiga, yo pensaba así, digo, oiga, yo decía, no, ay, lo veo un gallinazo en vez de hacerle cerebro. Se lo come. ¿Qué se lo va a comer? Que me escupe. ¡Me escupe! Imagínense. ¿Quién ha dicho usted diciendo que es una vigilia? Una vigilia es un momento agradable delante de Dios. Oiga, ellos creen que es una mala noche que va a
pasar? Es una buena noche. Entonces, si yo vengo en una buena noche, ¿cómo salgo? Cuando usted me salía con una chica y una buena noche, venía sacando pecho. Tapo porque me van a verlo. Así salía, ¿sí o no? ¿Y de dónde viene? Ya sabe, asegurando la trocha. Ahora, ¿qué tú tienes que? Asegura tu bendición, boca abierta. Hermano, para que entre, para que se despierte. Disculpe que es una pequeña presión con respeto. Estamos para respetar, no simplemente para salir de la idea normal. Para despertar el sueño. Para despojar el sueño. Imagínense, hermano. Almas encarceladas. Yo espero que usted lo entienda bien clarito, porque si usted va a coger mañana más tarde, oiga, un gran hombre, grandes hombres de Dios dicen lo que, corroborando lo que no es de Dios. Pero no es que yo esté equivocado, solo que le ha faltado un poquito de revelación. Usted, si quiere, mañana pasado ponga almas encarceladas, que yo no vi. Yo puse el tema y después me entró, dice uno, nota de ver. Almas encarceladas, y salen grandes hombres de Dios hablando de lo contrario, un poco de cosas. Pero nosotros no señalamos. Mucha gente dice eso. Nosotros no señalamos. Nosotros no estamos para señalar, para condenar, ni para jugar. Recuerden, no estamos para eso. No estamos para eso ni para decir yo tengo la verdad. No estamos, sino que a veces así es esto, Señor. Así es, lo predican de esa manera. Almas encarceladas. Pero Dios, ¿qué nos quería hablar? Dios, ¿qué nos quería decir en contexto a nosotros? ¿Cuál es el plan, el concepto de Dios con llevarnos a un sistema de almas encarceladas? Que las almas encarceladas estaban dentro del mismo plan de Dios, del mismo lugar que Dios habitaba. Yo quiero que tú me entiendas, porque quiero levantarte. Quiero que tu espíritu salga de la cárcel, más no es tu emoción. Quiero que Dios te liberte, porque mi mensaje es de liberación. Mi mensaje es de poder y autoridad y gloria. ¿Me entiendes? El poder que va a venir de Dios es para libertar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra alma. ¿Me entiendes? Porque el enemigo, que es usurpador, el enemigo, que es engañador y es imitador, Dios estableció un plan de tener almas encarceladas en ese lugar, y el enemigo también tiene un plan de mantener a mucha gente en la iglesia encarcelada. Y las tiene encarceladas para que no vean la gloria de Dios. Aleluya. Yo te voy a enseñar cuáles son las cárceles que les ponen. Te voy a enseñar las cárceles por la misericordia de Dios, conforme a lo que decía el pastor añadiendo. Almas encarceladas en la iglesia. Usted dirá que yo ando con el pastor y el pastor es usado. Puedes estar con tu alma encarcelada. ¿Qué pasó con Simón el mago? ¿Está encarcelado? Vamos a escuchar lo que pasó con Simón el mago. Alguien que me ayude. Hechos 8 del 4 al 20. Alguien que lea bien. Alguien que lea bien. Hechos 8 del 4 al 23. ¿Qué pasaba con Simón el mago? 8. Hechos 8, 4 y 23. Y la gloria a Dios, que aquí la gente entiende rápido. Esta gente que se trauma con estos mensajes. Es que igual, no es por alardear del mensaje de la gloria de Dios, pero este mensajito es un poquito. Pero hay gente que se trauma. Este mensaje no es para la gente De leche. de leche. Este mensaje no es por alardear, Es disculpa. para gente de yogur. De un poquito más con unos afrechos. Una vez Dios me decía un mensaje que yo le preguntaba, ¿qué les traigo aquí al pueblo? Y mira, me llevó un mensaje en Apocalipsis, pero me decía afrechos, me decía, afrechos. Yo entendía que afrechos, pero es que es una cosa que uno tiene que hacerlo, es Bien, para que no entre. o sea, tiene que molerlo, pero, o sea, yo entendí, si me equivoco yo entendí, porque fui con el concepto de afrecho y yo en mi ignorancia no entendí, pero lo que me di la idea es que era algo que tiene que, como el aliño, picárselo bien, o sea, Para que no estorbe. pero dárselo así, porque si no es, No lo voy a entender. es que sí fue lo que tuvimos que hablar desde el Génesis, para poder llevarte a la idea. Entonces, escúchame, perdón, Mucha gente que se confunde. Hechos, perdón. Así es, que estamos así. Hechos 8, 4 al 23. Alguien que me ayude, que lo lea con toda tranquilidad. Recuerden que no estamos apurados. Con esa voz.
inmaculado, ¿sí o no? Está lloviendo. Amén. Dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado él. Perdón, ahí. A la gente de Samaria. Y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En hiel de amargura y en prisión de maldad. Pero vemos que este Simón, el mago, no se convirtió a Cristo con cualquier hermano. Simón, el mago, se convirtió a Cristo con un hombre como Felipe. Felipe era un hombre poderoso en Dios. Felipe no era cualquiera. Felipe ostentaba de un poder de Dios sobrenatural. Y mire, este hombre andando con Felipe, siendo partícipe del ministerio de Felipe, estaba ciego, y no tanto ciego, estaba con su alma metida en una prisión, en cárcel de oscuridad. Pero es que estaba ciego. Según el Corintios 4, que Dios desde ciego se vuelve el entendimiento del hombre. Él estaba con Dios, con Felipe siguiendo a Dios, pero su alma estaba contigo. Estaba ciego. Una de las cosas que trabaja el enemigo en las cárceles es darte dos cosas, dos áreas. Quiero que me entiendan. La una área, por eso que él veía dos paredes, una de un lado y otra de otro lado. La una pared se llama ceguera y la otra pared se llama sordera espiritual. Y todo eso, por la misericordia de Dios, estaba entendiendo ese día. Cuando me preguntaron, mejor me quedé callado porque hay que esperar. ¿Qué se decía? Ceguera y sordera, decía. Mira, la gloria de Dios que Dios me permitió entender antes de que usted ministre y diga eso. Yo le iba a decir, pero mejor la gloria de Dios. Entonces, una pared ceguera y una pared sordera. Porque ¿saben qué era lo que pasaba, pastor? El mensaje que se predicó el día domingo decía: levanta tus manos como hijo y declara que todo va a estar bien. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo? Amén. Levanta tus manos como hijo y declara que todo va a estar bien. Mira, y la revelación que él dice: declárate, decía el ángel, que todo va a estar bien. Y usted le decía acá que levante las manos. A ti te decía el ángel que declare que todo iba a estar bien, ¿sí o no? Que todo iba a estar bien. Y el pastor: ¿Dónde era la lluvia que se despierta? pastor, ¿usted qué le decía el Espíritu? Que alce la mano porque yo lo estaba viendo. Que alce las manos. Entonces, ¿cuál era el mensaje del día domingo? Levanta tus manos como hijo, que todo va a estar bien. Lo que el día domingo se lo dijo, tuvo que repetírselo el día lunes.
para que recién declaren victoria, porque la gente oyendo no oye y viendo no ve. Lo que mira, en el momento de la dificultad se ponen a llorar, y yo no digo que no es malo que derrames tu alma, pero más, digo el tuyo, más mejor sería que tú ya le des gracias a Dios. Por eso que el mensaje del día domingo era que tú levantes tu mano, la exhortación a los guardas del templo, ¿sí o no? A que levanten sus manos y agradezcan a Dios y bendigan a Dios, ¿me entiendes? Muchas veces nosotros, en vez de traerle una bendición, gracias Señor porque tú lo hiciste, ¿por qué no lo podemos hacer? Eso decía yo el día domingo. ¿Por qué no lo podemos decir? Porque estamos en cárcel, hoy te lo digo de otra manera, en cárcel de oscuridad. Una cárcel de oscuridad es la incredulidad y la duda. A la derecha hay la incredulidad y a la izquierda está la duda. Todas esas cosas son cárceles de oscuridad que te mete el enemigo. Ceguera. Pobreza. Psicología. Tranquilo que vengo afilado. Todo eso vamos a proyectar. Porque las paredes no son de cemento, son de caña. Y la caña, el fuego del Espíritu ahí, la quema. ¿Sí me entienden? ¿Eran de caña o no eran de caña? Eran de caña. Las cárceles en las cuales el enemigo te haya puesto no son cárceles eternas. Yo vi un sueño. Estaba ahí siguiendo ese sueño, pero peor, me equivocaba. Ya se lo conté al pastor. Yo estoy como en un cuarto. Y en ese cuarto yo voy a salir, y cuando yo voy a salir, unos dos hombres me salen y me quieren coger. Pero la idea es que los hombres no me dejan pasar. No me dejan pasar. Como un cuarto. Y yo me quedo ahí un tiempo, meditando y pensando, porque no puedo pasar. No puedo pasar. Me quedo pensando, ¿por qué no puedo pasar? Después de un tiempo yo ya me veo en el sueño que yo ya salgo caminando del cuarto, salgo caminando. Y cuando salgo al cuarto yo ya me dirijo a estos hombres. Y estos hombres yo vengo, los cojo y los agarro y les digo que me vean a los ojos. Y ellos, los que me ven a los ojos, se comienzan a tambalear, a alborotar y se extinguen, ¿me entiendes? Se deshacen, se comienzan a hacer más grandes hasta más pequeños. Yo entendía que muchas veces el enemigo nos pone en una cárcel que no nos deja avanzar. Mira, pero también entendí el plan de Dios, la sabiduría de Dios, que Dios te permitió entrar a esa cárcel, pero no te sacará como entraste, sino te sacará revestido de su poder. ¿Entiendes? Así te va a sacar revestido de su poder, autoridad y gloria. Porque Dios tiene grandes cosas maravillosas. Pero lo que pasa es que nosotros debemos entender y comprender el plan y el proyecto y el propósito de la grandeza del misterio de su eterna hermosura. Gloria a Dios. Y a veces Dios, déjame que te interrumpa, a veces Dios te permite entrar a las cárceles para sacar las almas. A veces Dios, porque eso yo he visto la manifestación de Dios, me ha permitido a mí entrar a las cárceles, cuidar, ¿sí? Pero para sacar las almas. Mira lo que está pasando allá arriba con ese hombre que está en cárcel de cautiverio de la oscuridad. Está saliendo de la oscuridad, porque está que me llama sedientamente, ¿me entiendes? Y yo sé que en cualquier momento me va a hacer, vaya, hágame hacerlo usted, con mi familia y mi casa. Lo que pasó con quién? Con Pablo, cuando estaba donde? Con Pedro y con él. ¿Sí me entiendes? Claro. Va a salir, pero Dios te permite entrar a esas cárceles para poder sacar las almas. Ven. Eso me llamó. Imagínate, cárcel. Ponle cuidado porque el mensaje, todos los mensajes que yo he predicado, es el único mensaje que me tiene trastornado con un pequeño incomodidad. No es nada de eso, sino que siento. Nos vino una revelación tremenda. Sí, te lo estoy diciendo porque yo siempre que he predicado nunca he tenido ningún inconveniente. Pero es que Dios nos lleva de gloria en gloria. Claro, entonces ahorita he sentido un pequeño inconveniente, pero yo estoy caminando en victoria, creyendo que Dios nos dará la victoria. Pero quiero proyectarte eso para que veas que hay una diferencia. Que hay una diferencia en la palabra. Pues uy, lo vamos a llevar al cielo. Al cielo. Los vamos a tostar allí en la calentita. Ahí sí les van a mochar, se despertó. Bueno, entonces estamos, miren, cárceles de oscuridad. Una cárcel también que el enemigo te pone es algo que establece como yugo de pecado. Es una cárcel como yugo de pecado. Imagínate, por eso que la gente dice, si tú pecas y tú vienes a Dios y Dios te perdona. Muy bien, no es contrario a la palabra. Pero la palabra establece una ley, que todo aquel que es vencido por aquel que lo venció, viene a ser esclavo del que lo venció.
¿Qué viene a decirme eso? Que si yo miento, vengo a convertirme esclavo de la mentira. Si yo practico adulterio, vengo a convertirme esclavo del adulterio. Si yo robo, hurto, vengo a convertirme en esclavo del robo y del hurto. ¿Me entiendes? Entonces vienes tú y te perdona Dios, sí, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero tú ya le diste derecho legal a que el enemigo te ponga en una cárcel de oscuridad. ¿Me entiendes? Pero te lo voy a dar para que lo leas. ¿A dónde dice? Dice 2 de Pedro 2:19. Para corroborarlo, para que usted lo lea y no vaya a decir el hermano se la inventó. 2:19. Por eso usted tiene que andar con mucho cuidado día a día. Oiga, día a día precavido, con temor y temblor delante de Dios. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Mire, ve, eso no es una simple palabra de algo simple, eso es una ley espiritual. Si usted vence a la avaricia, si usted vence a la codicia, si usted vence a la idolatría, si usted vence a la lujuria, cuando venga un espíritu de lujuria, usted ya lo venció. Fuera. Pero si usted no lo ha vencido, usted viene a ser esclavo de aquel. ¿Y cómo le va a venir a decir fuera? Por eso que los hijos de Seba fueron a decirle fuera, pero ellos eran esclavos de ellos. ¿Y cómo le va a venir al patrón? Le va a decir que vaya fuera. Si él era el patrón de ellos. Satanás tenía derecho sobre ellos y ellos no tenían nada que hacer. Pero eso es lo que la iglesia no entiende, principios espirituales, doctrinales. No entiende que hay leyes espirituales que tú y yo debemos respetar. Y no transgredir. Hacemos transgresión a la ley. Y el enemigo nos pone en cárcel de oscuridad. Y pone el verdugo ahí que cuida las 24 horas. Mira lo que te voy a decir eso de 24 horas. Mira lo que dice Mateo 5:26. Bueno, de lo que te dice Mateo 5:26, para corroborar lo que dice el hermano allí, que te pone el verdugo que te lo cuide todas las 24 horas. Dice, de cierto os digo, que de ahí de esa cárcel no saldrás hasta que pagues el último cuadrante. Vas a estar ahí hasta el último cuadrante, vas a estar ahí hasta pagar hasta el último. ¿Cómo dice? A ver. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Imagínate, por no entender las leyes espirituales, nosotros en veces, por eso decía yo antes una pequeña, como dice la gente, una pequeña bromita, boca abierta. Porque eso es lo que nos pasa, muchas veces andamos con la boca abierta, disculpándole. No, vaya a pensar que, y si lo he dicho mal, perdónenme. Un descuido, es que es así. Por un descuido usted se mete en una cárcel. Amén. Que el enemigo está así. Él es quien lo trae. Él está, dice, ahí viene, pero cuando usted ya se apercibe, dice, ahí viene el Hijo de Dios. Amén. Entonces usted tiene que entender las leyes espirituales que Dios nos enseña. Dentro de esta ley espiritual yo te voy a recordar algo. Guardar el día santo del Señor el domingo es una ley espiritual que Dios establece como un mandamiento. Escúchame lo que te voy a decir para que el enemigo no te toque. Porque ese es un mandamiento de cobertura. Mandamiento de cobertura. De Dios directamente. Directamente cobertura de Dios. Hay mandamientos que tienen una. El mandamiento del diezmo es mandamiento financiero. El mandamiento de honra a tu padre y a tu madre es un de alargamiento en tu vida, ¿sí? Pero el de guardar el día del Señor como Él lo manda es de cobertura. Pero muchos de la iglesia han escuchado y no han puesto por obra lo que han escuchado. No lo han puesto por obra porque ellos creen y piensan que eso es parte del pasado. Porque ellos entienden, ay, es que ya la ley ya pasó. Es que ya no vivimos por ley, sino por gracia. Y esa es una gran mentira. Según la Biblia dice que sí, nosotros ya no vivimos por ley, sino por la gracia. Pero ¿cuál es la ley que ya no vivimos? La ley que la paga del pecado es muerte. Esa es la ley que ya no opera en tu vida ni en mi vida.
Ya en los otros son los mandamientos de Dios, Aleluya. que tú y yo debemos cumplir. Gloria a Dios. Pero cuando tú y yo no lo cumples, cuando el Señor te dice que no debes laborar el día domingo y sales por avaricia, ¡santo! Por codicia, que eso es idolatría delante de Dios. Y yo no estoy para señalar a nadie, sino para enseñarte, porque Dios me pedirá cuentas. Te guste o no te guste, la verdad te hará libre. Y si no te hace libre, qué pena. Ahí es donde vive en cautividad. ¿Perdón? Ahí es donde vivimos en cautividad. Porque la Ahí verdad viene. no la libre. Ahí es que viene. Ahí viene. Porque tú mismo le das el derecho legal al enemigo. Tú mismo. Tú y yo le damos derecho legal. No estamos para ofender a nadie, hermano. Escúcheme. No estamos para ofender a nadie. Estamos para enseñar. Porque Dios no es un Dios que te está diciendo no. Dios es un Dios de oportunidad. Con el juicio de conciencia Dios quiere dar oportunidad. Ya entendía yo antes en mi casa que Dios es un Dios de oportunidades. Y Dios le está dando una oportunidad al ministerio apostólico y profético, el verbo de Dios, que camine conforme a su voluntad y que deje de andar conforme a su precepto, a su misma manera de pensar, viviendo bajo su propia justicia, que su justicia humana es errada delante de Dios. Imagínense, almas encarceladas. Dios no quiere tener un pueblo encarcelado, Dios quiere tener un pueblo libre. Puesto para toda buena obra. Dios quiere tener un pueblo libre. Oiga, si yo, que soy malo, porque así dice su palabra, que el único bueno es Dios, ¿o que usted quiere tener un hijo encarcelado? ¿O que usted quiere tener un hijo que camine? ¿O en silla de ruedas? No, usted quiere tener un hijo sano, reluciente, bien comido, bien papeado. Como Martín. Tampoco así. Ya. Es que él vio a la abuelita Nieve. Entonces, no permita, imagínese, si usted con su teléfono permite pornografía, se vuelve esclavo de la pornografía. Y déjeme decirle que si viene Dios, se va usted para el infierno, no para con Dios. Pero le voy a traer una noticia, su celular queda aquí. Porque el celular no es el malo es el que lo cargue. Porque el celular, mi celular, ni para ponerse saldo sirve. Yo tengo que ponerle saldo. Claro. Oiga, ni para ponerse a cargar vale. Uno tiene que ponerlo a cargar. Nosotros ponemos que el celular, el problema no está en el celular, el problema está en nuestro corazón. Que abrimos puertas. El problema está en nuestro corazón. Porque si nosotros limpiamos nuestro corazón, el enemigo no podrá ponernos en cárcel de oscuridad. Gloria a Dios. Una vez yo escuchaba a un pastor que daba un testimonio. Cómo el diablo pone en el segundo cielo y los tiene en cárceles en el segundo cielo. Pastores, evangelistas, misioneros, profetas. Si tiene a todo este tipo de personas, ¿cuánto más alguien que está sentado en su silla? Los tenía allá en una cárcel de oscuridad en el segundo cielo. Ellos aquí cantando, adorando, pero en realidad su alma estaba allá. Estaba como Simón, el mago. Estaban en un lugar en el segundo cielo. Y recuerdo que el testimonio que daba el pastor que decía que Dios le daba un cetro de oro a él para que vaya y los liberte. Imagínense, ¿cómo libertamos a la iglesia? ¿Usted cree que un PPL, un privado, una persona privada de la libertad, se puede libertar sola? Tiene que tener un abogado. Tiene que haber un abogado. Ya, y espiritualmente se puede libertar solo entonces alguien. Para eso somos nosotros. ¿Cómo estamos? Interceder. Bueno, me gustó lo que ella dice, interceder. ¿Se puede libertar solos? Para eso está la liberación. Para eso está la liberación. Dice ella ahí. Donde dice que sí. Mire, la Biblia me habla de personas que estuvieron encarceladas y uno era Pedro.
A Pedro lo libertó la oración de la iglesia, porque él estaba en la cárcel. Estamos hablando de almas encarceladas. Si usted camina conmigo, tiene que ir conmigo. Pero hay otros dos más que estaban en una cárcel también. Y él era Pablo y Silas. Pero ellos no me hablan que los libertó a la iglesia, la oración de la iglesia. Sino que ellos hicieron dos cosas que tú estabas. ¿Qué hicieron? Tú estabas ayer predicando acerca del tema de la oración. ¿Qué dice? Que Pablo y Silas oraban y mientras oraban cantaban himnos. Pedro estaba solo. Quizá Pedro solo oraba y cuando oraba, adoraba, pero no podía hacer las dos cosas. Pero Pablo y Silas estaban uno cantando y el otro orando. Y hay una revelación en el libro de Juan, en el libro de Apocalipsis que escribió Juan. Él dice que vio al Cordero. Pero cuando él ve al Cordero, de un momento al otro ve al león. Ahí está la diferencia. Y eso es una revelación. Que el Cordero, cuando tú oras es Cordero, pero cuando tú adoras se transforma en león. No me estás entendiendo lo que me estoy diciendo. Escúchame. El Cordero te limpia del pecado. Pero el león te defiende en la batalla. El león es el que te da la victoria. Imagínate tú cómo debes caminar. Con el Cordero que te limpia cuando entras en oración, pero con aquel león que ruge, como león que ruge, con poder y gloria. Amén. ¿Estoy en lo correcto o me estoy equivocando? Gloria a Dios. Pero usted dónde que está. Oiga, no se aprende las cosas estando viendo YouTube ni estando perdiendo el tiempo viendo que no es malo. Yo no estoy diciendo que eso es malo. Ya usted si quiere ver, entonces usted dará cuenta a Dios. Tiene tiempo para hacer eso. Entonces, para conseguir las cosas, los misterios, hay que buscar a Dios. Para libertarse, ¿cómo se libertó? Orando y adorando a Dios. Jesucristo y nuestros géneros no serán sino con ayuno y oración. Orando y adorando y ayunando. Si el Espíritu de Dios está, se me fueron. ¿A dónde es que me fueron? Se me fueron. El Espíritu de Dios está dispuesto. Donde el Espíritu de Dios está hay libertad. Amén. Donde el Espíritu de Dios está hay libertad. ¿Quién cree que está pasando por este lugar? Y si el Espíritu de Dios está pasando en este lugar, ¿tú por qué sigues encarcelado? Tú tienes que ser libre. Hoy es el día que Dios quiere libertar. Hoy es el día que Dios quiere libertar. Hoy es el día. No es para mañana, en el cuarto día Dios hoy quiere libertarte porque la palabra es de liberación. La palabra es de liberación. El Cordero se ha movido los 3 días, pero hoy el león se moverá en el cuarto día. El león se moverá y pasará. El león de la tribu de Judá. El león, escúchame, camina con el león de la tribu de Judá. Camina con el león de la tribu de Judá. Muchas veces estás caminando, pero estás caminando orando y no creyendo. Hay caminas con el cordero y los lobos le están haciendo cerebro. Pero cuando tú caminas con el león, al león nadie le hace cerebro. Al león le huye, las tinieblas huyen. Todo lo que se levanta en contra huye. ¡Huye! Voy a concluir. Si elijo libertad, seré verdaderamente libre. Conoceréis la verdad, dice, y la verdad os hará libre. Lo que pasa es que nosotros muchas veces estamos como el etíope. El etíope estaba en un carruaje, en un carro, en un ministerio, con una Biblia, con un rollo, leyendo pero no entendía. ¿Me entiendes? Así estaba el etíope. Supuestamente el etíope tenía algo que estaba cortado. El etíope tenía algo que no había anexado con Dios. ¿Me entiendes? ¿Y Dios le envió a quién? ¿A quién le envió? Felipe. Le envió al pastor. Dios le envió al apóstol. Dios le envió al profeta. Dios le envió al evangelista para que le dé conocimiento. Dios te envió a un evangelista hoy día para abrirte los ojos del entendimiento. Amén, gloria a Dios. Estoy hablando palabras porque yo quiero hablarte. Estoy hablando concorde a la palabra que Dios me entregaba. Gloria a Dios. Dios habló, mandó a Felipe, al evangelista, al ministerio del evangelista, para que te traiga una palabra de relevo, una palabra de liberación. Hoy Dios quiere hacerte libre.
Hoy Dios quiere hacerte libre. No solo que lleves una palabra de conocimiento que digas, yo ya aprendí eso, yo ya conocí eso. No, el conocimiento de nada te va a servir. El infierno, las almas encarceladas del infierno están llenas de conocimiento y llenas de carcoma por causa del fuego. Tú no permitas que tu vida se carcoma. Permite que tu vida resplandezca con la luz de Cristo. Yo soy la luz, dijo el Señor. El que a mí viene no andará más en tinieblas. Que la luz de Cristo gobierne en tu corazón. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Yo sé que nos hemos demorado un poquito, casi a mí no me gusta demorarme mucho en estos mensajes, pero espero que haya sido de edificación para ti. Amén. Espero que la palabra que tiene poder, el entendimiento, que te alumbre el entendimiento y te aperciba, y te aperciba, y te aperciba, y te aperciba. Te aperciba, cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos, cierra tus ojos. ¿Dónde está? ¿Dónde está Yeshemi? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Bendito sea tu nombre, Dios mío. Bendito sea tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Respalda tu palabra con poder y autoridad, mi Dios. Respalda tu palabra, mi Dios. Bendita sea tu gloria, mi Dios. Bendita sea tu gloria y declarado tu palabra, mi Dios. Bendito Dios, sabiendo, bendito Dios, que tú has traído. Hoy tú traes libertad, Dios mío. Hoy tú traes libertad, poder y autoridad, Dios mío. Y hoy tú vas a traer libertad a este pueblo. Libertad al cautivo. Tú has venido a predicar el año y este es el tiempo agradable dentro de estos 7 días de vigilia. Este es el tiempo agradable en el cual tú antes de los tiempos proveíste hacer algo en nuestras vidas, Dios mío. No queremos salir como entramos, Señor. Queremos salir revestidos, Señor. Saca nuestra alma de toda cárcel de cautividad, de toda cárcel de tormento, de toda cárcel de maldad, Dios mío. Que todo lo que me estaba deteniendo, mi vida financiera, mi vida económica, mi vida sentimental, mi vida personal, Dios mío, hoy se desvanezca por tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo de Dios, tú eres aquel bendito Dios soberano, poderoso, aquel que escribió su palabra y aquel que respalda su palabra. Libértame contigo, Dios mío. Liberta, rompe cadenas, ataduras, ligaduras, maldiciones, Dios mío. Liberta desde el corazón. Saca lo que se estaba moviendo ahí dentro, bendito Dios. Empieza a obrar, bendito Dios, con poder, autoridad y gloria. Bendito sea tu nombre, Dios. Empieza a sacar, empieza a libertar, empieza a romper. Se consume la cadena. Hoy se cae, hoy se pudre el yugo de pecado. El yugo de pecado. Nadie puede pagar por un delito 2 veces. Y Jesucristo pagó en la cruz del Calvario. Y la sangre de Cristo tiene poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder, declaramos el poder de la sangre de Cristo. El poder de la autoridad del Espíritu Santo. Y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Yo declaro tu palabra, Dios mío. Y donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Libertad para clamar. Libertad para adorar. Libertad para leer la palabra de Dios. Libertad para levantar las manos y decir que tú eres mi rey. Eres mi rey, mi todo. Eres mi luz. Eres mi guía. Eres mi fortaleza. Hoy declaro que mi socorro viene de aquel que creó los cielos y la tierra. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, bendito sea tu nombre. Bendita sea tu gloria. Bendita sea tu palabra. Bendito seas tú, Dios. Que te paseas en medio de tu pueblo con poder, autoridad y gloria, Dios mío. Aviva el fuego dentro de cada uno de los corazones de mis hermanos. Aviva el fuego y enciende el fuego. Establece la autoridad de Cristo, el dominio y el imperio.
alabanza al que vive, al que reina, al que es, al que era y aquel que ha de venir pronto. Oh, te adoramos, mi Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y a su gloria. Gloria a Dios. Y a su gloria. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Amén. Tome asiento. Yo estaba ahí orando ahí, tomando los hijos de este muchacho de Ernesto. Miraba volcanes que erupcionaban. Usted es un volcán, hermano amado, que va a erupcionar. Usted es un volcán que va a erupcionar libertad. Cuando los volcanes erupcionan, se libertan. Boris, cuando los volcanes erupcionan, se libertan. No solamente es ni orar, sino ministrar. Amén. Ya es tiempo que comiences a ministrar, me decía el Espíritu Santo. Porque no solamente es presentar la comida, sino también darle ¿qué? De comer. De presentar la cuchara y meterla ¿dónde? A la boca. Porque hay un pueblo que todavía no puede coger la cuchara y ingerirse el alimento a la boca. Y es tiempo que el poder de Dios se manifieste, no como nosotros automáticamente vivimos, actuamos, nos dirigimos, sino con la guía del Espíritu. El Espíritu me mostraba que ministraba y mostraba a las personas que ministraban. No solamente es soltar la palabra, sino también ministrar, porque decimos que solamente necesito un impulso, que me impulse ¿para qué? Para avanzar. Entonces la administración, yo miraba que ministraba a Ernesto, ministraba a la hermana, a la esposa, ministrabas a la hermana Mónica, ministrabas a Chael, ministrabas a Lucía, miraba que ministraba. Lo que salía por tu boca lo ejecutabas con el poder de tu mano. Y Dios movía tu vida espiritual a trabajar de acuerdo a su espíritu. Su espíritu no se va a mover si el impulso de ti no le das que salga. Tú tienes que dejar que el impulso del Espíritu Santo salga sobre ti, porque ya está en el proceso. Me acuerdo de Eduardo Salvador que ministraba yo y me decía, yo tengo palabras, tengo conocimiento, puedo sentir el Espíritu Santo, pero me falta lo que tienes. Y el Espíritu Santo me dijo, enséñale. Y que yo venía a tu oído y te decía yo a ti, ministrala, alza tu mano a los cielos, que el mismo poder que está declarándolo, que se impulse el espíritu inmundo a retroceder, porque el que es vencido no puede vencer, y el que ya venció puede vencer lo que está frente suyo. Y que tú ministrabas bajo la guía del Espíritu en tu oído, que no era yo, pero era Dios que te impulsaba a trabajar. Pero me miraba yo que era que te hablaba al oído, que te hablaba al oído, para que puedas procesar una liberación, para que puedas procesar una administración. Y a su nombre, gloria a Dios, vamos a completarnos. Vamos a salir después de 7 días completados. Ya no vamos a volver a predicar que predicamos y hablamos y nos sentamos y nada pasó. Esto tiene que causar efecto en 3 áreas espirituales. En una área de los cielos, del primero cielo, del segundo cielo y el tercer cielo. Las áreas que tú trabajas en la tierra, tienes que atarlas a los cielos. Mateo 18:18, toda autoridad me ha sido dada. Y cuando habla de una autoridad, habla de un gobierno. Que si yo ando aquí, él también lo que está en el cielo. Y si yo ministro aquí, las huestes espirituales de maldad se van a sujetar. No solamente con la palabra, le dijo a Pedro, sino es para que le crean. Dicen que las autoridades de las tinieblas no tienen derecho contra ti, porque Dios ya las tiene bajo tus pies. Y a su nombre, gloria a Dios, están atadas. Hay un gobierno. Tuve una visión yo ahorita, una visión cuando comenzamos a orar, ¿sí? Yo vi lo que usted dice, los volcanes. Yo vi cómo solucionaban hartos volcanes poderosos, había volcanes pequeños y grandes. En eso yo veo que usted se para y lo administra Boris. Pero yo veo que al lado suyo un ángel gigante y le da, no sé si era un cinto, una correa a usted. Y esa correa usted se la pone a él. Esto es seguir sus lomos. Yo me acuerdo que tanta palabra y me miraba abajo siempre él.
Y Dios le dijo, por él te voy a hacer que aprenda lo que es administración. Y le enseñé lo que es administración. Y ahí usted, Ahora ese hombre, espera un ratito, y ese hombre está ministrando. Y siempre tiene que llenarse la boca delante de la presencia, la gloria sea para Dios. Porque uno nada sabe. Todo lo que viene, viene de Él y es un regalo de Él. Pero hay personas que Dios le enseña. Hay personas que Dios mismo le enseña. Y hay personas que Dios toma al hombre para que el hombre le enseñe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cómo dicen? y ahí usted cuando le ponía eso brillaba, sí, brillaba aquí. Eso, usted le ponía la cintura a él y brillaba. Entonces él comenzó, de ahí comenzó, él salió, pero ya no era él, era una llama que ¿Qué es lo salió. que a mí me mostró ahí? Usted digo que estoy llorando. Estoy llorando y respaldando lo que él está ministrando. Pero ya no me ministraba que hablaba, sino que tú ministrabas. Tú ministrabas. Tú ministrabas. Mira que la revelación es grande. ¿Por qué hay que ser así? Ellos no nacieron ministrando. Ni Axael ni Jeremy. Y todavía tienen el temor Evelyn. No nacieron ministrando. Ministran, pero porque les coge de hablo. Porque tienen la autoridad y yo los he visto ministrando. A Axael solamente lo cogí y le dije, ministra, que yo estaba la autoridad. Y hasta el día de hoy ministra. Jeremy, ¿para qué? Ministra porque tienen la autoridad. ¿Entiendes? Porque no solamente podemos disparar palabras, solamente. Porque también necesita ministrar. Y ese es el don que tienes tú. Ese es el don que tienes tú. Ministrar. Vas a hacerlo completo. Dios es completo. 7 días, 7 primaveras, 7 noches, número perfecto, la perfección de cada hombre delante de Dios. Amén. Necesitamos dotar de lo que Dios nos está dotando y entregar de lo que Dios nos va a entregar. Amén. Muchas personas van a salir dotadas, muchas personas van a salir con entendimiento. Ya están las camillas alborotadas. La bendición ya está, pero no la tomas porque hay ceguera y duda de lo que Dios habló y lo que Dios predicó. Ya es su nombre. Gloria a Dios. Ya es su nombre. Gloria a Dios.